Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 5 de abril, ya estamos en un mes más de este año 2022, ya cambiamos igual la temporada, ya estamos en primavera, ya sentimos un poquito más de calor y pues platicando, coincidiendo nuevamente con ustedes en esta dinámica de la comunidad Piensa Sano en alianza al Grupo Médico Central, con la firme intención, recordar amigos, de poder compartir con ustedes información que sea de utilidad para poder cuidar de nuestra salud. Y el día de hoy me complace nuevamente, en mi caso la primera vez, en la comunidad Piensa Sano, ya es la segunda vez que nos acompaña la doctora Karina Arroyo Álvarez. Doctora Cari, bienvenida, gracias por aceptar nuevamente estar con nosotros. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad es que para mí es un placer y un privilegio compartir con toda la comunidad estos temas tan importantes y sobre todo para beneficio de su salud. Perfecto, doctora. Pues si nos compartes, doctora, de dónde eres originaria, claro. ¿Por qué te gustó la medicina? En el caso de tu especialidad y subespecialidad, ¿a qué se refieren? ¿En dónde te preparaste? Claro que sí. Pues yo soy la doctora Karina Arroyo Álvarez. Yo soy originaria del municipio de Tlaxco, Tlaxcala, y pues toda mi educación básica la hice propiamente en mi municipio. Y estudié medicina general en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente me encantó todo este tema de pues querer más, ¿no? Entonces tuve la fortuna de pasar el examen de residencia médica y me formo como ginecobstetra en la unidad médica de alta especialidad, el Hospital Luis Castelazo Ayala, que pues es un hospital de renombre, es uno de los muchos hospitales que tenemos con alto impacto en la salud de la mujer mexicana, y hago la subespecialidad ahí mismo de medicina materno-fetal. Creo que desde muy niña, platicando con mi papá y observando cómo la naturaleza siempre fue algo que me llamó mucho la atención, me encantaba biología, me encantaba ciencias naturales. El perfil creo que desde pequeña lo tenía muy, muy definido de como más que el ayudar a las personas, que también es un beneficio. Claro, es parte de... Me encantaba como saber qué hay dentro de las personas, ¿no? Okay. O sea, digo, dentro en el buen sentido de la claro, palabra, de investigación, de cómo funciona el corazón, cómo va a funcionar el hígado, y digo, pues ya me definí por la salud femenina. Ok, perfecto, doctora, y creo que un tema muy importante, digo, desde la formación que tuviste, una de las unidades médicas pues de mayor operatividad en Latinoamérica, así no solo en el país, referente a ginecología, y la subespecialidad que nos dices en medicina materno-fetal, ¿a qué se refiere? Sí, pues es una subespecialidad de la ginecología y la obstetricia que lleva 2 años más todavía de los 4 que se hacen de gineco, y el enfoque pues es identificar todos los factores de riesgo relacionados al embarazo, desde la parte pregestacional, es decir, antes de la planeación. Alguien quiere embarazarse como tal. Así es, saber si esa paciente cumple los criterios para poder embarazarse o definitivamente detenemos ese deseo por cuestiones de la pérdida hasta de la vida, como pacientes cardiópatas, etcétera. Y ya una vez embarazada, identificar todo lo que nos pueda ocasionar un daño en el embarazo por trimestre, y asimismo identificar que el feto pues tenga las mejores condiciones para que tengamos los 9 meses con un resultado exitoso en las mejores condiciones maternas y fetales. Creo que lo que me impulsó mucho a hacer medicina materno-fetal es haber tenido, una persona muy cercana a mi familia que fue un bebé prematuro, que no se pudo diagnosticar su enfermedad dentro del útero y bueno, con algunas complicaciones. Tuvo la fortuna de tener actualmente 15 años, una vida muy exitosa, muy prometedora, y el ver tan cercano la necesidad de un diagnóstico prenatal me hizo decir, sí, me gusta, quiero dedicarme ahora sí a ayudar a las personas, a las mujeres. En ese sentido, es interesante esta subespecialidad, entiendo, es la parte además de un embarazo, por así llamarle, común o que no tenga alguna complicación. Aquí nos referimos al estatus en el cual pueda existir una enfermedad que se detecte desde la parte del útero
y desde ahí se pueda tomar inclusive algún tratamiento, alguna intención para poder corregirlo, ¿no? Entonces, creo que esta parte o estas herramientas que hoy nos da la parte de la tecnología y sobre todo la capacitación que ustedes tienen, pues da mucho beneficio, ¿no? Para que sean casos de éxito, algunos que en algún momento inclusive a lo mejor no llegaban a lograrse, ¿no? Durante el embarazo. Sí, sí. Perfecto, doctora. Pues ya habrá alguna ocasión que podamos invitarte para hablar de alguna situación en específico referente a ello. Pues, amigos, el día de hoy vamos a compartir con ustedes sobre un tema que pudiera considerarse un poco común, ¿no? A lo mejor, y me queda claro que es algo inherente al sentido de la mujer, pero yo creo que hay muchas preguntas, muchos tabús inclusive alrededor en la parte familiar, como mamá, si yo tengo una hija en esta etapa de la niñez, de la adolescencia, el primer momento de que se pueda presentar como tal la menstruación, que inicien los ciclos, cómo prepararme, qué es lo que pasa en mi organismo, pues la parte del dolor que de pronto se presenta, o inclusive también el sangrado, un sangrado que puede ser anormal a lo que se pudiera considerar en un estándar y que ahorita nos vas a compartir, doctora. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a tocar lo inherente a la menstruación, ver todos los factores de manera general que están alrededor de ello. Recuerden, a través de la red, aquí estamos en vivo, totalmente en vivo, como decían en algún programa, para que puedan hacernos alguna pregunta y aquí la doctora, la experta, la doctora Karina Arroyo Álvarez, la pueda contestar. Pues doctora Cari, entrando en materia, ¿qué es la menstruación? Sí, pues la menstruación, si la queremos definir como palabra, viene de un término en latín que significa mene, que significa mes. Okay. Entonces, la definición de menstruación por sus raíces griegas es eso, mes, y es algo pues que lo define, ¿no? También, ya biológicamente, una definición es una función. Okay. Es la función de los órganos genitales internos femeninos. Okay. Esa función nos va a permitir que se va a presentar con periodicidad, de ahí que ves cada mes. Que tiene una frecuencia. Exacto, y además el objetivo pues es formar una célula que en algún momento pueda ser gestable. Entonces, esa es la función o la definición de una menstruación. Y la manifestación más importante, pues, es el sangrado. Ok, pero estamos hablando entonces que es todo un proceso del aparato genital femenino. El ciclo menstrual como tal es la manifestación en unos días de este proceso, pero es una función periódica que va a preparar al útero, que va a dar la factibilidad inclusive de que se pueda gestar, que ese útero sea capaz de poder concebir como tal un embarazo y como tal pues la vida, ¿no? Que tienen ese privilegio las mujeres. Perfecto. Empezando en esta situación de la niñez, la etapa técnicamente nosotros le llamamos menarca, ¿no? A la presencia del primer periodo, del primer sangrado inherente a esta situación que tú nos compartes, doctora. Más o menos, ¿en qué edad se da? ¿Y qué situación sería importante para todas las niñas, para todas las mamás que tienen hijas, que sepan para prepararse en este sentido de la menarca? Así es, pues bueno, la menarca se va a presentar en el periodo de la pubertad. Okay. Entonces, ¿qué indicios yo tengo de que mi niña va a presentar esos cambios? Uno de los indicios de entrar a esta fase es el que empezamos a notar el botón mamario. Okay. La elevación del botón mamario, nosotros médicamente le llamamos telarca. Entonces, a los 2 o 3 años máximos de esta presentación clínica de la nena, va a venir la menstruación, o es esperado. Entonces, generalmente a los 9 años viene la telarca y ahora sí, a los 12.4 es específico, es como la edad en la que la gran mayoría de mujeres va a empezar su menstruación. O sea, si hay una edad muy... Sí, 12.4 como término para hablar de un punto ya estudiado y demostrado. Pero obviamente tenemos en medicina como que un periodo más amplio. Hay un rango, puede ser antes. Puede ser un poquito antes o puede ser después, pero no debe ser antes de los 9 años. Eso sería una menarca muy precoz. Y tampoco después de los 15. Se puede dar el caso. Sí. Si se diera el caso de que es antes de los 9 años o después de los 15, ¿pudiéramos estar hablando de alguna alteración que requiera de algún análisis, algún estudio extra para descartar alguna anormalidad? Sí, claro. Cuando nosotros tenemos menarcas precoces, pues bueno, el
el eje que está controlando este ciclo, que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, está haciendo sus funciones muy prematuras. Entonces tenemos que ir a buscar en dónde está la estimulación, a nivel ovárico, a nivel del hipotálamo, a nivel del cerebro. Entonces, a través de ciertos estudios. Y cuando se retrasa, que es más de 15 años, pues también estamos obligados a identificar por qué no existe esa estimulación, ¿no? Entonces, son temas de endocrinología pediátrica que sí requieren atención. Ok, entonces, si se presenta fuera de este pues estándar ideal que tú nos compartes, en promedio a los 12.4 años, antes de los 9, después de los 15 años, ¿hay alguna alteración en este proceso hormonal, ¿sí? De varios órganos que ya nos comentaste, doctora? Y esto sí requiere de atención por un médico especialista, una médica especialista, para descartar que exista alguna enfermedad de base. Puede ser que se hagan análisis, todo está dentro de la normalidad, una alteración ahí aleatoria, no habría que hacer mayor función. Entonces, principal o de inicio, ya nos compartió la doctora Karina Arroyo Álvarez, esta modificación que va a existir a nivel de los pezones, en promedio 2 o 3 años de que se da esta alteración, como tal el botón que se le llama comúnmente. De ahí ya la chica, la que está en esta edad de la pubertad, puede esperar su primer ciclo. Así es. ¿Qué hacer en ese primer ciclo? Porque de pronto es hasta un tema emocional, un tema de contexto familiar. Sí, yo creo que es algo que marca, nunca vas a olvidar el primer día de tu menstruación, ¿no? Y que llega al azar y puede ser en la escuela, en el trabajo, en la casa, en donde sea, ¿no? Pero bueno, estamos viendo el inicio de cambios que van a venir secundarios a la menstruación. Entonces, de primera instancia, creo que como padres lo que debemos de hacer es informar a nuestra pequeña, que ya esté en edad de 9, 10 años, de que en algún momento va a presentar un manchado en su pantaleta y que si no es por alguna caída, algún trauma o alguna agresión propiamente, es explicado por su naturaleza y que es algo normal. Que no debe tener temor y sí nos debe de informar para que entonces ampliemos esta información y ya le expliquemos que es parte de su naturaleza y es eso, como no asustarla. La otra, no agredirla. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Claro. Preguntas que a lo mejor pueden ser un poco agresivas para nuestras adolescentes. Entonces, no asustarnos, no asustarla, es un proceso natural y explicarle que es parte de su crecimiento. Perfecto. Ya se dio el primer ciclo, que es importante que ya esta chica, digo, en la madurez de tener un autocuidado, la mamá, ¿no?, en esta guía, que es importante que ellas le den seguimiento. Deberán de acudir periódicamente a una valoración, deberán de estar al pendiente de que, hablando sobre todo de a qué le podemos considerar un periodo normal. Sí, pues bueno, se ha definido el periodo ideal, pues como la definición de menstruación lo dice, debe presentarse idealmente cada 28 días. Pero hasta 30% de las mujeres ese periodo no va a ser regular. Entonces una de cada 3 va a tener esa irregularidad. Así es, y de alguna manera es por un carácter hereditario. Sus mamás fueron irregulares, ellas van a ser no exactas a ese periodo. Pero está dentro todavía de un parámetro que no nos detona alguna enfermedad. Exacto, exactamente. Y actualmente se considera que el periodo menstrual lo puedo considerar todavía normal si se presenta entre los 24 hasta 38 días. Es algunas modificaciones que se han hecho porque antes pensábamos entre 21 y 34 días, ahorita dicen 24 a 38 días. O sea, yo lo espero, no me llego en el día 30, me espero al 31, 32, 35, todavía dentro de mi ciclo normal. Entonces, esa es la definición, ciclo menstrual normal, entre 24, 38 días y no hay ninguna alteración hasta ese momento. ¿Y periódicamente da exacto el mismo día o hay mujeres que pueden presentar que en un periodo es a los 28, en otro periodo a los 35 y se sigue considerando normal? Sí, se sigue considerando normal siempre y cuando esté dentro de los 38 días que esperábamos tenerlo. Entonces, una vez que ya tiene la nena su primera regla, lo más importante es saber que más del 70% no les va a llegar el periodo al mes. Incluso van a presentar a partir del primer periodo. Puede no llegar, puede llegar, pero casi una de 3.
Sí, Entonces, las demás no van a presentar el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque su eje apenas está madurando. Sí, o 7 de cada 10 no van a presentar al mes. Exactamente. Entonces, no es algo que nos debe de alarmar como mamás de que, ok, la nena yo ya le enseñé que le va a bajar cada mes y ahora resulta que ya no le bajó, entonces ¿quién está equivocado, no? Es algo que debemos decirle, va a presentarse, lo ideal es cada mes y muchas así lo van a hacer, como dijimos, pero una gran mayoría no. Y entonces no es una causa de asustarnos, sino es algo normal porque su eje en realidad solo tuvo su primera menstruación, pero formar ese óvulo que le va a llevar 28 días, que se va a dividir en fases, una fase que llamamos folicular, que idealmente tarda 14 días, esa fase nunca va a cambiar, siempre van a ser de que inicia el periodo menstrual a que ovula, 14 días, y se conoce como fase folicular, no cambia. ¿En qué radica que un ciclo sea irregular? En la fase lútea. La primera fase está gobernada por estrógenos y la segunda por progesterona. Entonces, esta fase, que idealmente debe de durar otros 14 días, es la que es variable en las mujeres. Entonces, esta nena pues todavía no ha madurado, que sus ejes estén bien y que ovule a los 14, 15 días y entonces tenga la otra menstruación al mes. No nos debemos de asustar. Ahora, ¿cuánto debo esperar para que se presente la regla sin que me asuste? Hay algo que llamamos amenorrea, que es la ausencia de la regla. Por más de 90 días, eso ya no es normal. Entonces, a partir de que presenten el primer sangrado referente a la menstruación, recuerden, si es un tema de trauma, algún golpe o algo, es otra cosa. Pero estamos hablando de la menstruación. Deberán de saber que no a los 28 días o en este parámetro de 24 o 38 días se puede presentar. En promedio puede ser más o puede ser un poquito menos, dependiendo por esa fase lútea que nos comentaste. Pero no más de 3 meses de que exista esa ausencia de sangrado. Si ya tuvo su primer ciclo esta pequeñita y pasaron 3 meses y no hubo un segundo sangrado, ahí sí o sí es un dato para venir al ginecólogo. Es un punto ahí preventivo que deberán de acudir. Que bueno, yo recomiendo que a lo mejor idealmente, creo que en este sentido del autocuidado, si presentan su primer ciclo, pues es muy recomendable, ¿no? Que acudan con una especialista, un especialista, para que toda esta información y más dudas que puedan salir, pues se puedan atender, ¿no? Entonces, hablamos de que se presenta el sangrado, viene una fase de la ovulación y después viene esta fase lútea, que es lo que puede dar la diferencia en que lo vuelvan a presentar. Muy bien, doctora. Mira, nos van aquí saludando Lore Cervantes, Carola Arroyo, una excelente doctora muy querida en Tlaxco. Excelente Gracias. Doctora y un gran ser humano. Saludos, Cari, de Lupita Pastén. Ay, gracias. Nos dice Lore Cervantes. Nada que implique dolor es normal. Se lo escuché decir a un médico, en los periodos menstruales hay dolor. ¿Es normal o no entonces? ¿No? Nos comenta con base al dolor. ¿Cómo está esta parte del dolor? ¿Qué provoca el dolor? ¿Es normal o no que presente dolor, como aquí nos comenta Lore Cervantes? Así es. Pues bueno, si hablamos un poco de la fisiología, ¿qué sucede en la fase menstrual, que es nuestra última fase o fase inicial de nuestro ciclo? Encontramos que tengo cambios en el endometrio, que es la capa interna de la matriz o del útero, y esa capita a lo largo de todos estos días ha formado un grosor que va incrementándose, y cuando llega a su fase máxima para alojar a un embrión y no sucedió ninguna ovulación, va a venir la descamación completa de toda esa cavidad endometrial. Entonces el tejido que engrosó va a generar el sangrado, y esto va a durar, que en aproximadamente son de 3 a 8 días. Eso es lo que me dura mi fase menstrual, por así decirlo. Es de lo que hablábamos, doctora, perdón por el paréntesis. Sí. Es todo un proceso que tiene una manifestación en el tema del sangrado. Al interior del útero se va formando una capa, valga la redundancia, interna. Esta capa interna es para prepararse en el caso de que exista una concepción como tal, una fecundación en la parte de óvulo con espermatozoide. Si no se da esta situación, esta capa interna que se preparó se va a perder y es lo que da el sangrado. Esta capa se traduce en el sangrado de la mujer. Así es. Entonces, para que esa capa se desprenda, lo primero que hace es saber isquemia, que es la vasoconstricción e isquemia, que en términos tan no médicos es que los vasos sanguíneos se van a cerrar para evitar que llegue más sangre al tejido, y la isquemia es que el tejido se queda sin sangre y empieza a morir, por así decirlo. Ahora, en ese proceso se van a liberar sustancias que van a generar dolor, prostraciclinas, ácido araquidónico, varias cosas que nos van a dar al final de cuentas un proceso inflamatorio
y el despegue de esa capita, que se llama basal, va a generar cierta inflamación y dolor. Entonces, el dolor durante la menstruación, de alguna manera, es algo fisiológico, pero tiene un punto en el cual decimos, esto ya no es fisiológico. Digo, todas vamos a manifestar en algunas veces algo que se llama síndrome premenstrual. Desde que está creciendo la capita, yo ya siento como coliquitos y a los 3 días sé que me va a bajar. Eso es lo normal, es el dolor que debemos decir habitual. O que durante mi primer día también tenga yo inflamación tipo cólico, y que conforme va desprendiéndose la capa va reduciéndose porque ya no tengo cada vez esas sustancias que están inflamando. Entonces, una vez que ya ahora, ¿qué es cuando ya no es normal? Es algo que llamamos dismenorrea en término médico, que es el dolor durante la menstruación. Esta dismenorrea donde tú sientes que es incapacitante, que no te deja hacer tus actividades habituales de levantarte, ir a trabajar y además ir a la escuela, hacer tus actividades normales, entonces es el momento en que dices, este dolor ya no es un dolor normal. Cuando esta se vuelve incapacitante y que además se puede acompañar de otros síntomas más severos como es náusea, vómitos, mareo, diaforesis, que es la sudoración, sensación del dolor de piernas e incluso los desmayos. Esa es la fase ya más crítica de la dismenorrea. Y ahí tenemos que ir a investigar si es primaria, o sea, o es secundaria a una patología. Ok, entonces, y no es porque estemos contra el doctor que comentó esto, ¿no? Que nos dice aquí Lore Cervantes, que nada que implique dolor es normal. Hablando de este proceso y de esta situación del sangrado como tal, en esta fase que tú nos compartes, sí hay un proceso químico que va a producir dolor, porque hay un efecto inflamatorio y esta situación va a provocar dolor. 2-3 días previo al sangrado, durante el sangrado, y ahí principalmente debe ser tolerable. Sin decir marcas, doctora, porque nos cobran el promocional. No. ¿Qué medicamento habitualmente pudieran ellas de uso un poco seguro? Me queda claro y tengan mucho cuidado, amigas. Lo más recomendable es que acudan siempre con una especialista. El tema de la automedicación no es algo que recomendemos, pero en este sentido, y sobre todo si son alérgicas, muchas veces no sabemos si tenemos alguna alergia a alguna sustancia del medicamento. ¿Qué medicamentos de forma general se pueden administrar? ¿Un analgésico como el que comúnmente se da? ¿O hay algún medicamento en específico de primera, segunda línea que ayudaría al control de este dolor? Sí, fíjate que hay, como mencionábamos al principio, muchos tabús alrededor de la fase menstrual. Y en 1774, que es de antaño, hubo una tesis muy importante donde un doctor mencionaba y decía, es que las mujeres que toman chocolate y café tienen histeria en sus periodos, ¿no? Y así era el título del trabajo. Entonces, varios institutos actualmente han hecho pues esa como relación entre realmente lo que come y lo que consume la mujer en esa fase impacta. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, que sí está un poco marcado el dolor con ciertos alimentos que la paciente puede tener en consumo en esa etapa o días previos a la fase menstrual. Y entre ellos está el café, el chocolate, algunas sustancias como el vino tinto, los refrescos de Coca-Cola, que se denominan un poco jantinas en términos de nutrición. Y entran también almendras, cacahuates, pistaches. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, disminuir un poquito el consumo de esas sustancias para reducir el dolor. Y hablando ya, cuando tienes el dolor, bueno, si no es incapacitante, puedes poner otras medidas, ¿no? Que son calor local. Entonces, de pronto en algunas tiendas o hasta catálogos de muchas marcas, te dan la almohadita de gel, la metes al micro, se calienta, la colocas en calor local y es una medida muy al alcance de cualquier persona que te va a reducir el dolor. Si ya es un poquito más intenso, entonces podemos usar antiespasmódicos o antiinflamatorios o la combinación de ambos. Y lo ideal es que si tú identificas que es incapacitante, pues no automedicarnos. Definitivamente no, y acudir a la valoración médica para saber, no todas ocupan lo mismo. Entonces de pronto vemos comerciales de la combinación de una con otra y este es el mejor y pues uno dice, pues yo me lo puedo tomar. La verdad es que cada paciente es muy individual, entonces necesitamos elegir el mejor para ella en base a la valoración. No es lo adecuado como que hablar de una sustancia porque realmente creo que con las medidas dietéticas en ese momento que acabamos de mencionar,
el calor local teóricamente debería de mejorar el dolor. No mejoró, mejor no me tomo nada, acudo a la valoración. Ok, perfecto. Sí. Entonces, tener mucho cuidado con esta parte. No es ideal que ellas se automediquen de inicio. Dos, sí, el que sea siempre con la guía de un profesional de la salud, en este caso un médico ginecólogo, una ginecóloga, y ahí va a haber un rango, un catálogo, por así llamarle, de ciertos medicamentos que ustedes sabrán cómo recomendarles. Así es. Mucho va con la experiencia, ¿no? Habemos personas que de pronto una sustancia no nos genera la respuesta, el efecto, y eso creo que va a ser a valoración del profesional de la salud, el que ustedes sepan qué medicamento utilizar. Entonces, pues de inicio no se confíen mucho o antes de hacer estas estrategias de cuidar estos alimentos que ya nos compartió la doctora, el tema de calor local para disminuir este efecto de inflamación y como tal la molestia del dolor, pues ya el tercer paso sería a lo mejor los medicamentos, ¿no? O sea, tratar de limitar, porque de pronto pues sí es algo que le pega mucho a la rutina de las mujeres. Y si es incapacitante el dolor, recordar, hay que acudir. Sí. O sea, ahí sí es un punto, un foco amarillo en el semáforo que nos marca la pauta para acudir con un profesional, en este caso puede ser con la doctora Karina, para que entonces se haga ya una valoración integral y se descarte, ¿no? Que pueda existir ahí alguna situación. Pues sí, Lore Cervantes, ahí fue la respuesta. Carmen Contreras, un fuerte saludo, siempre igual muy atenta aquí con las emisiones que hacemos cada martes. Eso fue con base al dolor, ¿no? Pegadito a esto creo que va el tema del sangrado. ¿Cuántos días en promedio es el sangrado? En cuestión de la abundancia o la cantidad, ¿qué es, digamos, en un rango normal lo que debemos de esperar? Sí, una vez que se presenta la menstruación, 3 a 8 días es como el rango permisible para decir todavía no te sales de lo habitual. Okay. Y la cantidad, pues sí está dos versiones, una que dice de 5 mililitros a 80 mililitros y otra que dice en promedio de 30 a 80. Entonces, es lo que debe de sangrar una paciente. O sea, 80 mililitros, que es una pérdida que no le va a generar ningún cambio hemodinámico y que no la va a poner en riesgo de su salud, vaya, o en caer en anemia, ¿no? Entonces, cuando esto no va así, que en promedio estamos hablando en toallas ya en cantidad, que es lo más coloquial, ¿no? Que es lo que más se utiliza. Lo pudieran medir. Como se puede interpretar, pues más o menos son de 5 a 8 toallas, por eso los paquetes vienen de 10. No, en todo el ciclo, vaya. Entonces un paquete de 10 te debe de alcanzar. Para el ciclo. Exacto, si el paquete de 10 no te alcanza, algo está sucediendo. Y están las versiones donde pues me pongo el pañal y el jumbo y así está. Pero no, o sea, independiente a esta parte de controlar o limitar el sangrado, es el acudir nuevamente. Así es. Ok, perfecto. Entonces, pues, amigas, ahí van las recomendaciones. Nos dice Lupita Pastén. Bueno, ahorita pasamos a esa pregunta. Entonces, concluyendo esta parte de la cantidad, en promedio de 8 a 10 toallitas por todo el ciclo, y ya esto va de días de 3 a 10 días. Hasta 8 días más o menos. Hasta 8 días. Fuera de este parámetro, ya no se considera normal. Y nuevamente, muy oportuno el acudir con una profesional de la salud para que evalúe que no haya alguna otra circunstancia. Nos dice Lupita Pastén, ¿cuántos años dura la menstruación? Sí, esa es otra muy Hablamos buena. Del inicio. Sí, el inicio. Hablando, y no hay un ideal, aclaro a todas las personas que nos siguen, pero hablando en este sentido de que se presenta la menstruación, existe el establecimiento del ciclo, ¿no? Cada mes, con la regularidad que cada mujer, yo creo, a mí cuando me dicen es regular o irregular, depende cada mujer, ¿no? Solo tener este rango que tú ahorita nos manifiestas en días para sospechar algo anormal. Se da depende de algo que exista embarazo en esa mujer, que se afecte los ciclos o se alteren, y llegando ya a esta parte de la famosa menopausia. Sí, pues el fin de la menopausia, la menopausia, que es conocida como cuando ya el cese de las menstruaciones, se va a presentar en promedio así, con un punto específico, 47 años. Eso es como en la mujer mexicana. Pero bueno, va a haber los rangos que se puedan hay pacientes que todavía a los 50 están teniendo sus últimos ciclos. Entonces, normalmente después de 55 años, ninguna paciente teóricamente debería de estar menstruando. Y es un proceso también que se da, o sea, paulatinamente, ciclo con ciclo va a ir disminuyendo. Sí, ya los últimos, el periodo que llamamos perimenopausia son ciclos irregulares, pero ya porque se van retirando. Entonces, de pronto al año solo menstruamos 3 veces. Pero una vez que llega
un año, 365 días de no reglar, ya estamos en menopausia. Okay. Entonces, en promedio, 47 años. Yo creo que de los 50 años ya es muy rara la paciente que va a menstruar, pero sí hemos tenido casos aquí hasta 54 y que todavía están ahí menstruando. Pero va a haber un periodo en el que va a irse extendiendo el tiempo con el que se va. Es irregular por pérdida, vaya, porque ya no hay. Ok, perfecto. ¿Y hay alguna alteración porque esa mujer haya tenido bebés? No, en promedio no. Cuando son pacientes un poco con ciertos grados de sobrepeso u obesidad, el ácido graso va a competir un poquito y se va a convertir al final en estrógeno. Entonces, el estrógeno es el estímulo para que tenga el periodo, ¿no? Entonces, a veces pacientes que tienen un poco de sobrepeso y que tienen también o grados ya francos de obesidad, van a prolongar un poquito porque el estrógeno de su tejido graso sigue estimulando y aunque el del cerebro ya vaya reduciendo. Entonces, de ahí que ese tipo de pacientes tienden a ser un factor de riesgo para el cáncer de endometrio, porque de pronto nunca cesó el periodo, llegó la menstruación, lo tuvo y después creció un poquito otra vez de endometrio y empieza algo que llamamos sangrado posmenopáusico, que es el que viene después de que ya tuviste el cese de la menstruación. Entonces, sí, esos factores impactan un poquito. Las gestas no tanto. Sí, pero el tema de la obesidad. Mucho obesidad, un poco diabetes e hipertensión. Como factores de riesgo para los sangrados posmenopáusicos. Pero eso ya nos puede conllevar inclusive a una patología ya diferente, ¿no? Y de mayor cuidado, como ahorita nos hablabas del cáncer, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Digo, de entrada, pues en el cuidado integral sabemos que la obesidad es algo que en México tenemos que atender y eso, como ya nos comenta la doctora Cari, es un precedente de que se dé todavía sangrados después del periodo. Así es. Y en las pacientes o en las mujeres que utilizan algún método anticonceptivo, ¿hay qué tipo de anticonceptivo pudiera dar alguna alteración en el ciclo menstrual? Bueno, pues tenemos una variedad de anticonceptivos que el anticonceptivo es la herramienta que más utilizamos para el manejo del dolor menstrual, que no es por causa de algún tumor, quiste, etcétera. Y es una herramienta que de pronto tiene temor la paciente de usarlo, de cómo voy a usar anticonceptivos y al rato los efectos que puede ocasionar, pero vamos a quitarle la etiqueta de que los hormonales o anticonceptivos son malos y poder decir que tengo muchos beneficios con los anticonceptivos. Entre ellos, si una paciente tiene sangrados uterinos irregulares y además en cantidad excesiva y además se acompaña de dolor, mi herramienta número 1, si sus órganos son normales, van a ser anticonceptivos a dosis variables según su edad y demás. Voy a tener control del ciclo porque va muy bien marcado que va a menstruar cada 28 días de duración de 3 a 5 y con cantidades que deben de estar en los estándares. Entonces, el anticonceptivo realmente es una herramienta para el tratamiento, ¿no? Pero con anticonceptivos orales o inyectables mensuales la voy a tener menstruando cada mes. Tengo anticonceptivos trimestrales en inyección y eso sí me va a irregularizar un poquito los ciclos. Tengo anticonceptivos que también son ya de de liberación prolongada, como va a ser implante o como va a ser diumirena, que muchas veces nos llevan a no menstruar y tener nada más manchados, a lo que llamamos spotting, manchaditos de 15 días y luego pasan 3 meses nada y así, pero ya perdiste el ciclo. No está pasando algo malo, es efecto del medicamento. Y pues tenemos la OTB, que como método anticonceptivo definitivo, es una pregunta que siempre van a decir, ¿me va a impactar en mis ciclos? Voy a tener la oclusión tubaria. Para ya no tener bebés, como le llaman. Así es, la oclusión tubaria bilateral, que es pues seccionar las trompas y evitar que pasen óvulos y espermatozoides a través de ellas, pues genera un síndrome que llamamos post-OTB, que es irregularidad menstrual en el primer año de vida, en el primer año posterior a hacerla. Y es algo que no se considera patológico, es una adaptación del ovario a tener un poco de menos sangre, porque a través de la salpinge o trompa le llega un poco de flujo. Entonces, con anticonceptivos son una herramienta, no les tengan temor, deben de estar muy bien indicados, todos son diferentes para casos específicos, pero son un tratamiento excelente para las hemorragias anormales con órganos normales. Si el órgano está diferente, es decir, tengo miomas, tengo endometriomas, que son una causa de dolor excesivo en la menstruación, donde el flujo que debe normalmente ser vía vaginal, de pronto se va a escapar a trompas, se adhiere la sangre a ovarios y ya después tengo
como todos los intestinos, vejiga pegado y las trompas, y genera, además de dolor incapacitante, mucho compromiso en la fertilidad a futuro. Okay. Por eso el dolor de un endometrioma o endometriosis requiere atención inmediata. Ok, entonces, y eso se va a detectar con esta alteración del dolor incapacitante, acudir con ustedes, exacto, y ultrasonido, una valoración integral, un estudio de imagen, el ultrasonido, exacto, y ahí va a salir esta, pues si es una lesión, así, ¿sí?, es. A nivel del útero, sí, 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 y esto va a alterar el sangrado. Ahora, se puede atender, sí, y habitualmente... Sí, corregimos la endometriosis, intentamos limitar el daño a los otros órganos para que la paciente pueda conservar su fertilidad o identificar si ya la perdió. Si okay, llegan casos muy tardíos con mucho daño a los órganos, ovarios, trompas, entonces pues pasar a las técnicas de fertilización, que son de mucho apoyo para este tipo de pacientes. Ok, pero entonces clave es lo mismo, regresamos. Si hay alguna alteración en el dolor, sí, ir con sí, el médico, sí, sí, ¿no? Creo que de forma normal debemos de incentivar el que sí, todos, hombres y mujeres, vayamos a atendernos con un médico de cabecera rutinariamente, en este caso de la salud femenina. Yo creo que con un especialista, una especialista de ginecología es el ideal para todo este caminito, ¿no? Ahorita estamos tocando puntos muy generales, pero yo estoy seguro que hay muchas dudas más que, pues, si ustedes acuden a consulta, lógicamente se deberían de atender. Muy buena información, excelente doctora, saludos, dice Avi P. Marta Romero Díaz, gracias por la información, buenas tardes. Lore Cervantes nos hace otra pregunta, ¿a qué se debe que hay casos de mujeres que menstruan durante el embarazo? Ajá, sí, pues propiamente el sangrado que se presenta en el embarazo no es menstruación, okay, es lo que debemos de saber. Lo llamamos menstruación porque se parece a la regla, el rojo rutilante, rojo la cantidad, y me tengo que poner toallita. Entonces, toda la patología de sangrado del primer trimestre tiene un origen que no es un ciclo menstrual. Entonces, en ese momento yo debo identificar si se trata de un aborto, una amenaza de aborto, o bien algunas alteraciones de estructuras a nivel del cuello, como úlceras cervicales, pólipos, tumores, laceraciones por algún trauma, o placentas de inserción baja, que más o menos a las 12 o 3 meses empieza a tener, en lugar de estar en el fondo del útero, están sobre el cuello, y obviamente la placenta va a sangrar porque está adhiriéndose, pegándose. Entonces, está en el lugar incorrecto. La gran mayoría de estos tipos de sangrados se explica por estos diagnósticos, pero no es una menstruación. Y si se repite como sangré en mi primera etapa del embarazo, alguna causa de estas que mencioné va a ser, ya llegué a la segunda etapa del embarazo, ahí ya cambia, ya no son los abortos, pero debo pensar en placentas de inserción baja, placentas previas, desprendimientos de placenta que puedan poner en peligro la vida de la mamá del bebé, o un trabajo de parto muy prematuro con pues sangrado por el cuello vaginal que ya está dilatado. Entonces, el sangrado en el embarazo nunca va a ser porque consideremos que seguimos con el periodo, ¿no? Una vez que te embarazaste, el periodo o el ciclo menstrual ya no existe. Ok, entonces consideramos al sangrado como un signo de alarma mucho, cuando una mujer está embarazada. Sí. Puede existir alguna condición que sea dentro de la normalidad de ese embarazo, pero sí o sí tiene que ser bajo la valoración de la doctora o del médico. Sí, sí, sí. Puede ser algún tema, como ya nos dijiste, varias situaciones que puedan comprometer o que comprometan el embarazo, y ante eso, pues lógicamente se deberán de atender. Entonces, pues así muy es. Recomendable, Lore, no hay menstruación como tal en el embarazo, sí hay sangrados, pero estos sangrados se deben de identificar en la coloración, en la abundancia como tal, en la cantidad, y esto con la guía de tu médico, de tu doctora de confianza durante el embarazo, deberán de identificar probables causas, ¿sale? Entonces, ahí no espantarse, Lore, tampoco, no todo es malo en el sangrado en el embarazo, pero sí o sí tiene que ser bajo la valoración o la guía del profesional de la salud. Así Perfecto, es. Pues mira, doctora, estamos teniendo varias interacciones. Nos habla aquí Juan Bernardo Dapizaco, nos dice, ¿qué vinculación, qué relación de lo que se habla mucho del estado emocional durante el ciclo menstrual? ¿Hay alguna vinculación? ¿Hay alguna justificación hormonal? ¿A qué se puede deber esto? Sí, como mencionábamos,
La primera etapa de este ciclo de 28 días está gobernado por estrógenos, que es un factor de crecimiento y que al mismo tiempo libera hormonas que nos hacen sentir muy bien. Entonces, la primera etapa del ciclo, son pacientes activas, están en un mejor estado de ánimo, poca tendencia a la depresión, se sienten muy bonitas. De hecho, el que sea el estrógeno un factor de crecimiento hace que la piel se vea tersa, los ojos más brillantes, el cabello más sedoso. Entonces, es la etapa bonita. Okay. Esa primera etapa es donde conquistan, les dicen que posterior al sangrado. Ajá, exactamente. Posterior al sangrado viene la etapa bonita donde la paciente se siente cómoda y está muy alegre y muy positiva. La fase lútea, después de que ya ovuló, la fase lútea viene ya el cambio hormonal totalmente y entonces hay un cambio en la temperatura basal, la paciente empieza con cierta irritabilidad, viene un poco de depresión e inestabilidad, un poco de llanto, y ese es el ciclo, las fases normales de alguna manera, que también no te impactan tanto, o sea, es poca la paciente que va a depender mucho de ese estado de ánimo, es decir, son gobernables de alguna manera. Te sientes incómoda en la segunda fase, más triste y todo, pero bueno, depende mucho del carácter, la verdad, de la paciente para sobrellevar esas dos etapas. No, y el carácter de lo que estamos alrededor, ¿no? También dice la canción, no hay que comprenderla, solamente hay que amarlas, ¿no? Pero bueno, es parte de esta situación fisiológica. Sí, ¿no? La verdad es que sí, creo que muchas de las respuestas es andas muy hormonal, sí. La respuesta es, tienes razón. Son sustancias químicas que están provocando yo creo que aquí el arte es que las personas que están alrededor de esta paciente, y si es un varón, pues bueno, comprenda un poco cómo está el asunto, ¿no? No, créeme que sí. Y a veces es un poco también mágico esto de la menstruación porque si hay un grupo de mujeres que conviven en un mismo departamento, de pronto traían todas ciclos irregulares, es muy marcado que van a adquirir el ciclo en el mismo periodo y es una mimetización de la menstruación. Fíjate. Entonces, eso es algo muy curioso que está demostrado por la ciencia y que, bueno, en antaño, cuando se habla de historia de la menstruación, hablan de que pues está gobernado el ciclo por la luna, ¿no? O sea, que el impacto de la luna sobre la mujer y hormonas, y hay también muchas tesis que hablan de esto, pues presentan como existe algo hasta mágico, si lo podemos llamar, que se ha explicado fisiológicamente y que se ha demostrado con evidencia. Entonces, siempre la mujer, la luna, menstruación, es algo que no nos gusta a los ginecólogos. Sabemos. Bueno, en ese sentido, ¿no? De tener que alinear varias cosas, sobre todo de comprender y de que las mujeres sepan qué hacer, ¿no? Pero sorprendente esto, fíjate, no lo tenía tan claro, lo de que se mimetizan. Entre ellas, los ciclos se mimetizan. Si hay un grupo, entonces entiendo, de convivencia de mujeres, entre ellas van a alinear, por así llamarlo, su ciclo. Si hay alguna persona que sea irregular, pudiera... Pues mimetizan las menstruaciones, digo, no va si es irregular, quizá probablemente siempre sea, pero bueno, las que son regulares van a tener ciclos perfectos. Ok, fíjate, doctora, qué buen dato nos acabas de dar. Y en el tema de que si van presentando dolor que ya ellas identifican normal, ¿no? Y lo controlan como ahorita nos explicaste, limitando algunos alimentos, algún tema de calor local, algún medicamento de primera indicación. ¿Puede haber algún ciclo o alguna condición en la que la paciente presente más dolor en un ciclo que en el otro y esto todavía lo consideremos como normal? Me refiero a alguna actividad física, alguna situación, y esto todavía esté dentro de un rango normal. Digo, ha pasado de que de pronto, oye, es que normalmente no le dolía tanto y ahorita aumenta un poco, aunque no llegue a ser incapacitante, como nos decías. Sí, muchas pacientes, por ejemplo, que tienen cambios en el estilo de vida, cambios emocionales en trabajo, que de pronto eran muy deportistas y el rol de vida ahora les impide hacer ejercicio, va a llegar la descarga de dolor. La paciente que hace ejercicio tiene una muy buena tolerancia para ni siquiera percibir el dolor menstrual. Y una vez que disminuye su actividad física, entonces empieza a sentir un dolor mayor que el previo. La menstruación siempre va a ser cíclica, un ovario derecho, ovario izquierdo, ovario derecho, ovario izquierdo. Si el ovario derecho o izquierdo hace de pronto un quistecito, va a manifestar más dolor en el periodo de la ovulación. Y cuando la paciente que hace ejercicio extremo, como son gimnastas, corredoras de alto rendimiento, etcétera, va a llegar el punto en el que, o incluso la anorexia en su estado más crítico, el punto en el que el cuerpo dice, oye, quita la menstruación.
inhibe la menstruación. Entonces son periodos que ya no van a llegar. Okay. Y eso es consecuencia pues de que tu cuerpo te está cuidando de alguna manera. Digo, si estás en anorexia, ¿cómo vas a perder sangre? No, es una manera de compensar y de la sabiduría que tenemos ya en forma interna. Entonces, esos cambios sí pueden impactar en que no tenía dolor, ahora tengo un poquito de más de dolor, o el incremento de peso definitivamente. Ok, entonces el tema de la obesidad, el tema de algún cambio en el hábito de vida, un tema físico principalmente, un tema emocional. Estrés también, ¿sí? el estrés así de pronto te desfasa tu ciclo, o sea, venías de ciclos perfectos y ahora no, ya me bajo 15 días, 20 días antes. ¿Qué tanto ahorita en la pandemia y en toda esta situación emocional que hemos vivido se ha manifestado? Mucha irregularidad, o sea, de hecho, la causa número 1 de por qué una mujer visita a un ginecobstetra van a ser los sangrados uterinos anormales y la segunda el dolor. Ok. Ajá, entonces sí es muy frecuente. Entonces podemos plantear ahorita que en esta situación que hemos pasado, estamos todavía ahí culminando, esperemos ya la pandemia, es muy habitual que existan algunas modificaciones dentro de los tiempos, dentro de la intensidad del dolor. La cantidad que ahorita la doctora nos compartió es normal, ajá, ¿no? Si alguien era muy regular y ahorita hubo algún desfase, que no tengan alguna preocupación o embarazo, de más, ¿no? Nos dice Nicole Juárez, ¿a qué se debe que la menstruación la tenga casi todo el mes? Ajá, pues esa ya es un tema para hacer una investigación. Okay. Porque normalmente debe de tener su ciclo de recuperación. Sangró, dejó su periodo de que no tenía sangrado, pero si no se quitó, entonces tengo que buscar causas un poco, dependiendo la edad, no la menciona, y ahí cada edad tiene como las causas por las cuales voy a identificar. Diferentes puntos a investigar. Ajá, entonces pues, generalmente en la etapa de, 18 a 25 años, estas causas de por qué sangran así en forma irregular, pues son trastornos en la ovulación. De pronto no tengo un ciclo uterino, pero no tengo un ciclo ovárico, no están alineados. Entonces uno hace lo que quiere o no ovula y sin embargo el útero sí está descamándose de una manera muy prolongada, no tiene la orden de parar porque el ovario no le está ordenando. Entonces, tiene que existir esta exactamente, sí, el ovario debe decir hoy hasta aquí y ya, pero aquí el útero está haciendo lo que quiere, pero también debemos descartar, pues bueno, si fuera un grupo, una paciente de mayor edad, 50 para arriba, que no ha cesado la menstruación, lleva todo el mes, cáncer, las primeras causas. Si es un poco más joven, pólipos, que son tumores benignos dentro del útero o en el cuello, miomas también son otras causas. Cuando tenemos más de 3 cesáreas, hay una patología que se llama adenomiosis, que son glándulas que se desordenaron por las cicatrices de cesáreas y que habitualmente no van a responder con los manejos convencionales. Entonces, a veces el tratamiento va a ser la histerectomía, ¿no? Es quitar el útero. Entonces, si es una mujer joven, probablemente solo sea un trastorno de ovulación. Hay patologías que también no debemos descartar y pensar solo que el útero y ya. Las alteraciones de tiroides, hipotiroidismo, nos pueden dar sangrados uterinos anormales, disfuncionales, así en de cantidad, este tipo. En días. Sí. Alteraciones de la prolactina, que es una hormona que está gobernada a nivel del cerebro, que es la que gobierna cuando damos lactancia, pero de pronto puede estar muy elevada. Yo no tengo nada de lactancia, ni siquiera tengo un bebé, ni siquiera lo planeo y oye, tengo un ciclo anormal, está funcionando de más y a veces son tumores microadenomas que les llamamos o macroadenomas. Entonces, esta parte se tiene que investigar. Acudo, me hacen el ultrasonido, me hago mis laboratorios, descarto las patologías y a lo mejor nada más es un trastorno del ovario que no quiere gobernar bien el útero, ¿no? Y se corrige con medicamento, pero vamos, tiene que investigarse un poquito más a detalle, pero no es lo habitual y no es lo normal. Entonces, bueno, muy importante de inicio, Nicole Juárez, acudir con un profesional, una profesional de la salud. Y segundo, ya ahorita la doctora nos dio un panorama muy amplio de posibles causas, dependiendo inclusive la edad, que pueden conllevar a esta situación de tener el sangrado por más de los 8 o 9 días que nos comentaste. Es el parámetro estándar que debe de durar este ciclo menstrual como tal, ¿no? Entonces, estoy seguro que la respuesta fue muy integral para que varias dudas se hayan podido atender. Pues doctora, hasta ahorita son de los comentarios, varias personas se han estado conectando a lo largo de esta emisión. Muchas gracias por la información, nos dice Nicole Juárez, gracias a ti por estar al pendiente. Doctora, para ir cerrando, creo que ya pues abordamos los temas generales que habíamos planteado en los objetivos el día de hoy.
¿qué recomendación les darías a las mujeres y también hombres que están siguiendo, que puedan ver la emisión, a donde en este contexto del autocuidado, de la salud, de una familia, de un círculo social, pudiéramos tener, a razón de esta parte del ciclo menstrual, qué recomendación les dejarías a nuestras amigas? Pues bueno, si nosotros estamos va en función de la edad, ¿no? Si estamos con un adolescente, no olvidarnos que es muy importante pues anunciarle que en breve va a iniciar su periodo, describirlo y que no debemos de asustarnos. Si yo soy la adolescente, porque da el caso de que también nos puedan estar escuchando, saber que tu periodo debe ser con muy poco dolor o prácticamente sin nada, que debe durar entre 3 y 8 días, que es lo que estamos comentando, y no debes de generar un sangrado mayor a un paquete de 10 toallas, y así lo vemos. Ahora, hay en este grupo de adolescentes cambios que actualmente estamos viendo, que es, el Tampax, la copa menstrual, las toallas orgánicas, ¿no? Las que están hechas de nada más un tejido, reciclable, ¿no? Que yo puedo lavar y biodegradable, o que puedo lavar y usar continuamente. Entonces, hay algunas preguntas que me llegan a hacer este grupo de pacientes, y sí les diría, de pronto con Tampax no es que estemos en contra de, pero el que pase la sangre ahí mucho tiempo nos genera procesos infecciosos, a veces dolor incrementado incluso. Creo que con copa menstrual ha tenido muy buena aceptación en los grupos, y las toallas orgánicas creo que sin ningún problema. Entonces, lo que te agrade y te quede mejor está bien, pero bajo vigilancia. Aunque tú tengas un ciclo normal como adolescente o ya una mujer adulta normal, anualmente debemos de ir al ginecólogo. Ya cuando estamos en una etapa más, agregar las pruebas de descarte de cáncer cervicouterino a través de nuestras citologías o Papa Nicolaos. Cuando estamos más adultas, pues entonces descartar con esas visitas anuales la presencia de factores que nos incrementen sangrado tipo cólico, como lo que mencionábamos, pólipos, miomas, etcétera. Y pues nunca olvidarnos que llega un fin, y que ese fin es más o menos alrededor de los 47 años, y que si a los 50 no ha llegado, requerimos la valoración médica. Y la que ya pasó esta etapa, pero que a los 65 empieza otra vez a manchar, esta paciente tiene altísimas sospechas de algo patológico, pero con una malignidad, como es el cáncer de endometrio, cáncer de cervix. Y si yo no tengo periodo, lo primero a descartar, sobre todo en una mujer activa, es el embarazo. Ok, perfecto, para que también ahí, creo que con esta conclusión, doctora, has abrazado muy bien muchas dudas que estoy seguro que ahorita fueron atendidas en un tema que pudiéramos pensar muy común, pero con muchos tabús, ¿no? Y creo que socialmente es muy importante que hablemos de ello, es muy importante que podamos compartir con nuestros hijos, nuestras hijas. Creo que debe de existir siempre esta comunicación, porque es una parte normal, es una parte fisiológica que nuestro cuerpo va a manifestar, y que con ello va a depender de los cuidados que debamos nosotros de tener, ¿no? Para los varones, como me comentaba, yo creo que entender a nuestras adolescentes que van a estar en crisis, y esos días no van a querer verte. Tu esposa también tiene sus fases buenas, sus fases no tan buenas, apoyarla, entenderla, ser más cariñoso en esa etapa que te necesita, y recordar que las relaciones sexuales y la menstruación, ¿no? También es algo que la mujer en general de antaño se consideraba que era repudiada, ¿no? En su periodo menstrual tenía que estar aislada, sobre todo en la cultura judía, un poco la hindú, donde no tenía que estar alejada porque era impura, y tenía que lavarse en el río como 24 veces para poder ya estar otra vez con su pareja. Entonces, ¿qué tiene de bueno las relaciones sexuales en el periodo menstrual, o qué tiene de malo? Realmente es una decisión de la pareja. Si a la mujer no le incomoda, puede hacerlo. Ahora, médicamente, ¿cómo lo observamos? El hecho de que esté perdiendo la capa interna de la matriz, pues genera lesiones, ¿no? Áreas que van a estar desprotegidas de piel, y en esa parte, y entonces cuando el espermatozoide va acompañado de un proceso infeccioso, alguna bacteria, pues va a favorecer más procesos infecciosos. Si hay muy buena higiene de la pareja y consentimiento, no está contraindicada la relación sexual bajo ciertos estándares de higiene muy específicos, pero recomendados, no es una recomendación absoluta, es individualizada, pero sí es algo que creo que puede ser una duda que es importante aclararla, y bueno, pues entendernos, por favor, varón. Claro. Básicamente. Bueno, pero es que a ver, doctora Cari, ¿estás de acuerdo? Ya nos dijiste que después del ciclo son 14 días de amor y todo bonito. Si en esos 14 días no existe, preocúpense entonces, ¿no? Habrá que acudir nuevamente al doctor,
de algo está pasando, ¿no? Y otra cosa también que de pronto es importante que sepa el varón, que bueno, el ciclo donde más pueden embarazar en este periodo, pues es a los 14 días del primer día del inicio de la regla. Primer día. Exactamente, es el periodo de ovulación. 2 días antes y 2 días después son los peores días para que tú tengas una vida sexual sin el riesgo del embarazo. O sea, vas a embarazar lo más seguro. O los mejores días. O los mejores días, si lo planeas. De los que exactamente. Dependiendo de los objetivos. Entonces, si tú quieres conocer a tu pareja y realmente quieres apoyar en decir, bueno, en estos días, mi amor, porque son los perfectos, es ideal 14, entre 12 a 16. Así es, más o menos. Como dicen ustedes, habitualmente hay que hacer la tarea. Así es la tarea. Si se está buscando algún bebé. Y que este periodo, nos comentabas en un inicio, es casi exacto. Sí, este periodo es el más exacto. El más exacto. El lúteo, ¿no? El lúteo no, ¿no? O sea, a partir del primer día del sangrado, al día 14, se va a presentar la ovulación, como tal 2 días antes o después en rango permitido. Ahí es donde puede existir como tal el embarazo, ¿no? Si es que se tienen estas relaciones. Perfecto. Nos dice Marta Romero Díaz, muy buen programa, gracias por la información. Perfecto, pues mira, doctora, vamos terminando. De pronto pusimos ahí el reducir los tiempos del programa con base a que la gente posteriormente lo pudiera replicar y seguir. Pero mira, creo que nos habla de una charla muy amena que hemos tenido, con mucha interacción de la gente que estuvo aquí al pendiente haciendo varias preguntas, porque estoy seguro, como ya lo habíamos dicho, que había dudas, tabús, y ahorita creo que con esta plática que nos has dado, la mayoría de ellas ha quedado resuelta. Si existe alguna duda todavía referente a lo que hemos tocado en este programa, que nos puedan dejar por ahí algún comentario dentro de la emisión, ya sea en la red social o a través del canal de YouTube, y nosotros estaremos al pendiente para poderlo compartir con la doctora Karina Arroyo Álvarez y que ella puntualmente dé respuesta. Igual algún tema de contacto, por ahí lo vamos a dejar dentro de los comentarios, algún contacto con la doctora Karina Arroyo Álvarez, pues estará ahí a la orden para que ustedes, amigas y amigos, puedan vincularse y llegar a una atención integral, que hoy en día creo que es importantísimo, ¿no? Hacerse valer de la guía de médicos y médicas que estén con esta capacitación, con esta experiencia, y creo que sobre todo con el ánimo, ¿no? De poder transmitir estos conocimientos, esta información, que no solo vengo por recibir una receta médica, sino sí todo un contexto de lo que puede estar pasando con mi cuerpo, ¿no? Y creo que con la doctora Cari Arroyo y este grupo de especialistas que está alrededor de ginecología y obstetricia, pues dan una atención integral a la salud de la mujer y como tal de un contexto familiar, ¿no? Porque si está bien la mujer, creo que toda la familia está en armonía. Hasta el perro anda, ¿no? Feliz. Claro, todos estamos contentos. Pues doctora Cari, mira, fue mucha la gente que se estuvo conectando. Muchas gracias. Si gustas despedirte, algún saludo, algún mensaje, con toda confianza. Sí, pues agradecer la verdad el tiempo que tienen para escucharnos, decir que nuestra finalidad única es que ustedes tengan las bases para poder decir e identificar algo cuando en su cuerpo no está bien y acudir oportunamente y sobre todo pues entender que somos hormonas, que somos química y que de alguna manera esto también va aunado a nuestro estado de ánimo. Entonces si tú sientes inestabilidad emocional, a veces el origen ni siquiera es psiquiátrico, ¿no? Y no debemos de etiquetarnos como, pues mira, ya está histérica, etcétera, que era algo de antaño. Ahora busquemos la ayuda, ordenemos nuestros ciclos, que nuestras hormonas funcionen como deben y esto te dará pues una vida más saludable, pero sobre todo mucha felicidad para que puedas tú hacer los proyectos que vienen. Y pues agradecer el tiempo, la confianza, seguimos aquí, yo sé que no será la última vez y bueno, estamos para servirles. Pues muchas gracias, doctora. Mira, ahora sí que la última y nos vamos, como safe en béisbol, ¿no? Irma Calderón nos pregunta, si no se ovula, ¿hay menstruación? Pues muy baja la probabilidad. De hecho, los trastornos de ovulación se caracterizan por ciclos sin regla. Ajá. Okay. Pero puedo tener manchados no asociados a una menstruación. Manchados esporádicos, pero más bien por el útero que no está gobernado por la orden del ovario. No se considera como tal una menstruación. Okay, más van a caer en amenorrea, que es la ausencia de ciclo. Ok, entonces va más en esa parte que tú llamabas, ¿no? De que el óvulo va, o ese proceso de ovulación va a gobernar que exista la menstruación. Entonces aquí sí es al contrario, ¿no? Si no se presenta la ovulación, generalmente no va a ser muy complicado que exista un sangrado por menstruación. Puede haber un sangrado de otros orígenes. De otro origen, muy tenue, pero no es como tal. Exacto. Y se deberá de investigar, ¿no? Perfecto. Pues Irma Calderón todavía dio tiempo, como ya fue fuera de tiempo, Irma, a ti sí te vamos a mandar la cuenta de la pregunta, ¿no? Porque
No, con mucho gusto, Irma, gracias por la pregunta y espero haya quedado contextualizado. Y si no, como comentábamos, alguna duda más que pueda existir, amigos, dejaremos ahí el vínculo de la doctora Karina Arroyo Álvarez. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia y tiene la subespecialidad en medicina materno-fetal. Toda esta parte que en algún momento la vamos a invitar del cuidado previo al embarazo, durante el embarazo, detectar que existe normalidad o alguna afectación en el feto, en el producto, en el bebé que se está gestando como tal en el útero, se identifica y muy probable se le va a dar algún tratamiento para que limite alguna consecuencia mayor. ¿Sale? Entonces, pues amigos, amigas, muchas gracias por seguirnos el día de hoy en un martes más de la comunidad de Piensa Sano transmitiendo esta información. Como siempre, agradecer a nuestro amigo Joaquín que está aquí en la parte técnica colaborando para llevar a cabo esta emisión. El próximo martes, amigos, los pequeñitos estarán de vacaciones, pero nosotros no. Con mucho gusto podremos compartir. En los siguientes días daremos el post de qué médico o médica nos estará acompañando. Muy probable vamos a tocar el tema inherente a anemia con un especialista de hematología. Entonces vamos por ahí confirmando y transmitiendo, compartiendo con ustedes el post para que el siguiente martes, previo a estos días que en algún tema social y religioso se toma, de Semana Santa como habitualmente le llamamos, nosotros el próximo martes estaremos transmitiendo si la vida lo permite. Pues Cari, muchas gracias por compartir con nosotros. La doctora Cari es igual parte del Grupo Médico Central. Se despide de ustedes Juan Bernardo López Alducin, deseando como siempre, amigos, que tengan la mejor de las semanas. Gracias, que tengan un gran día.